Bueno, la seguimos. En el interior han llegado mensajes, han llamado. Bueno, buenas noches. Acá escuchando Resonando. Aguante ese programa, muy bueno. Nair de San Jacinto. Mevir 2, un abrazo. Gracias, Nair. Salud. Un beso grande a Nair. Hola, ¿cómo andan? A mí no me importa si el patrón es ruso, es chino o de Nueva York. Lo que me importa es que me explota y domina. Y otra, el populismo no conduce al anticapitalismo. Salud, Andrés. Bueno, a ver, vamos a seguir hablando un poco de lo que veníamos diciendo de Playa Girón y después vamos a contestar esto y alguna inquietud que nos llegó a través del teléfono, una llamada. Bueno, en definitiva, el imperialismo intenta todo contra la Revolución Cubana, ¿verdad? Para esa época ya estaban infiltrando, existían bandas armadas que operaban en las sierras del Escambray, acciones permanentes de sabotaje, se incendiaban fábricas, ingenios azucareros, tiendas, un barco que había llegado con armas para la revolución, que había sido contratado en realidad, porque eran armas belgas, ¿verdad? Había sido contratado por el gobierno de Batista, pero llegó después, llegó durante, ya bajo el poder revolucionario. La CIA le colocó en las bodegas explosivos y el vapor la cubre, voló en el puerto de La Habana y causó la muerte de decenas de trabajadores que lo estaban descargando. O sea, la hostilidad ya asumía características de guerra abierta y alcanza un punto culminante con el desembarco en Playa Girón. El desembarco en Playa Girón lo llevan adelante cubanos, o sea, o individuos de origen cubano, ¿verdad? Había ex integrantes de las fuerzas policiales y militares de Batista, torturadores, había burgueses de distinto tipo y había gente que eran simples mercenarios que habían sido contratados para participar en la invasión. Eran varios miles, van en buques fletados por Estados Unidos, con apoyo aéreo de aviones que había dado Estados Unidos, pero que estaban pilotados por pilotos de origen cubano, y que partiendo de bases en Centroamérica habían bombardeado. La agresión directa comienza el día 17 con el ataque a los aeródromos, buscando destruir la totalidad de la aviación militar cubana, que, como ustedes se pueden imaginar, en ese momento era sumamente precaria, ¿verdad? Tenían algunos aviones viejos que habían quedado de la época de Batista y nada más. Entonces, pero no lo logran, y esos pocos aviones viejos resultaron de una eficiencia enorme en la lucha esta. ¿Cuál era el plan estratégico? Bueno, el plan estratégico era desembarcar esta fuerza de varios miles de hombres. Era un lugar, Playa Girón, o también conocido como Bahía de Cochinos, era un lugar que estaba rodeado por una ciénaga muy impenetrable, por la cual se podía llegar solo por un camino. Entonces era instalar estas fuerzas provistas de armamento pesado, liviano, pesado, de todo tipo, con apoyo aéreo y con apoyo naval. Había buques con cañones afuera, y mantenerla durante 72 horas. A partir de ese momento se iba a instalar un gobierno, un supuesto gobierno legítimo, ¿verdad? Proclamado, que iba a recibir inmediatamente el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos, teniendo un gobierno, entre comillas, ¿verdad?, instalado en territorio cubano, se iba a ver legitimado para intervenir en forma directa, militarmente en forma directa. Ese era el proyecto. Y de lo que se trataba era de lanzar un ataque en condiciones sumamente desfavorables para los atacantes, porque, como dijimos, había una sola carretera, un solo camino para llegar, o sea que era muy fácil defender la posición de los invasores. Se trataba de lanzar un ataque y desalojarlos en un plazo muy breve, menos de 72 horas. Si los tipos se quedaban 72 horas, lograban desembarcar ese grupo de políticos
que estaban al servicio de Estados Unidos, obviamente, que podían formar ese gobierno provisional. Atrás de eso venían las tropas directamente, la intervención militar directa de Estados Unidos. Y bueno, se trató de esa batalla que fue con un derroche de coraje, un ejército que no estaba, digamos, era una fuerza guerrillera, una milicia que se había formado en esos 2 años, que contaba con poco armamento, le había llegado algún armamento checoslovaco, apenas sabían usar las piezas de artillería, porque habían llegado muy recientemente, y bueno, a fuerza de coraje y a costa de muchas vidas, lograron controlar, destruyeron una parte de la fuerza invasora, capturaron al resto, y en definitiva ese es, contada muy brevemente, la historia de Playa Girón, de la batalla de Playa Girón, que representa en América Latina, evidentemente, es un hito histórico, ¿verdad? Histórico, porque si bien los combatientes directos no eran yanquis, evidentemente era una fuerza formada por Estados Unidos, apoyada por Estados Unidos, que fue derrotada en territorio de un país latinoamericano. La Revolución Cubana a partir de ahí continúa, y yo quiero responderle a Andrés. Es muy breve lo de Andrés y no sé perfectamente por dónde viene, pero sí quiero decirle que no sé si quiere decir que la Revolución Cubana es populista, no entiendo muy bien, ¿no? La Revolución Cubana se trata de una revolución radical que expropió los medios de producción en manos de la burguesía, primero los más grandes, en una segunda etapa otros de menor porte, y en una tercera etapa en Cuba quedó muy poca cosa productiva en manos privadas. Quedó una parte de la tierra, que se había hecho un compromiso con los campesinos que se aliaron a la revolución durante el combate guerrillero en la Sierra Maestra, que se iba a respetar la propiedad hasta cierto número de hectáreas. En realidad hubo dos leyes de reforma agraria, la segunda expropia toda la tierra por encima de las 65 hectáreas. Que, ojo, en Cuba no es tan poca tierra, en Uruguay puede parecer poca, pero en Cuba no es tan poca, son extensiones importantes, pero bueno, eso se había prometido, eso se cumplió. Y bueno, es una revolución radical hecha frente al imperialismo. Y la relación con la Unión Soviética, con Cuba, no siempre a nivel internacional, no siempre, pero en el caso particular de Cuba tuvo una relación de solidaridad, de fraternidad, y de apoyo no irrestricto, pero un apoyo muy importante que tuvo un peso fundamental en el sostén de ese proceso que se desarrollaba en las condiciones más increíbles. Bueno, yo les planteo esto a los oyentes, ¿no? Traten de imaginarse, ¿no? Un pequeño grupo guerrillero, algunos poquititos miles de guerrilleros, ¿no? Toman el poder en un país, derrotan a un ejército que tenía decenas de miles de soldados, un ejército profesional, con artillería, con aviación, con todas las armas, ¿verdad? Para la época tenía un armamento moderno. Y se plantea una revolución radical a 90 millas de Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos vuelca todo su poder, porque de verdad, salvo la intervención militar directa, que no lo hicieron en la primera etapa porque temían al costo y políticamente era muy complicado, pero sobre todo intuían, se daban cuenta de que les iba a costar mucho en vidas humanas y en material, ¿verdad? Y después no lo hicieron porque la Unión Soviética estableció, a partir de la crisis de los cohetes en el año 1962, la crisis se salva con un acuerdo que la Unión Soviética retira el armamento nuclear que había establecido en Cuba a solicitud del gobierno cubano, ¿verdad? A solicitud del gobierno cubano, no por imposición de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero la Unión Soviética retira el armamento nuclear y se establece un compromiso de que Cuba no va a ser atacada militarmente.
Pero yo les decía lo siguiente, ¿verdad? Imagínense en aquella época, ¿no? Fidel Castro, el grupo este de dirigentes, en el cual estaba Che Guevara, Camilo Cienfuegos, el hermano de Fidel Castro, bueno, había un núcleo, no voy a dar más nombres porque no agrega nada, se puede leer en la historia, ¿no? Razonemos, ¿no? Tratemos de ponernos en sus calzoncillos, en sus polleras, ¿verdad? A ver, se plantean, ¿no?, enfrentarse al imperialismo norteamericano, ¿verdad? ¿Y dónde está la razonabilidad política de eso, verdad? ¿Qué es lo que diría, ¿no?, el pragmatismo? ¿Qué es lo que le diría, qué les aconsejaría, verdad? Imagínense hoy que se plantea que lo único que se puede hacer es plegarse a las cosas del Fondo Monetario, de los bancos internacionales, de las multinacionales, ¿no? Imagínense esa situación, ¿no? Paisito de Morondanga, que era lo que era Cuba, ¿verdad? Se enfrenta a Estados Unidos, es agredido en todos los planos, ¿no? Bloqueado económicamente, pero antes de que pasara eso, ¿verdad? Vamos a tocar los ingenios de las empresas yanquis, los bancos yanquis, los hoteles yanquis, las compañías de telecomunicaciones yanquis. Vamos a tocar eso. ¿Y qué le dirían, verdad? Imagínense políticamente. Yo venía dispuesto a hablar de Grecia hoy, ¿no? Y Grecia, bueno, no nos podemos ir del euro, ¿no? Porque el país se termina Grecia. No podemos hacer esto, no podemos enfrentarnos a la troika. Nos enfrentamos, pero no mucho. No podemos decir que no vamos a pagar la deuda, porque se acaba Grecia. O sea, yo pienso que ese es el principal valor que yo rescato, ¿no? Que no el único, ojo, pero viendo todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y cómo cuando fuerzas con una propuesta revolucionaria o ni siquiera revolucionaria, yo qué sé, no sé cómo llamarla, socialdemócrata, llámenla como quiere, llegan al gobierno, al poder, inmediatamente se sucumben, ¿no?, ante el consejo. No se puede, hay que hacer lo que se puede, lo posible, no hay que irritar a los monstruos, no hay que tocar a la burguesía, no hay que tocar los intereses del imperialismo, no hay que tocar nada porque no se puede. Entonces, Cuba demostró que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede. Es un camino duro, largo, difícil, siempre ha sido duro para los cubanos, pero la Revolución Cubana hizo una cosa, ¿verdad? Yo me acuerdo que era, capaz que me equivoco, pero creo que era Danton, que decía, el revolucionario francés, la revolución es audacia, audacia y más audacia, ¿no? Y eso fue lo que hicieron los revolucionarios cubanos, ¿verdad? Le sacaron la cuota de azúcar, la Unión Soviética les vino a comprar el azúcar, les cortaron el suministro de petróleo, las empresas, las refinadoras no querían refinar el petróleo, expropiaron las refinadoras, ¿verdad? O sea, esa es una revolución. Es que me perdone Andrés, pero de populismo nada, ¿verdad? El populismo es el concepto negativo, ¿verdad?, de un gobierno que finge defender, es lo que yo entiendo por populismo, ¿no? Finge defender los intereses populares, pero en realidad lo hace más bien como para la galería, cosa, ¿no? No, eso es una revolución radical, y el odio del imperialismo sigue hasta ahora. Y le contesto a esta persona que llamaba por teléfono y me preguntaba si lo que está haciendo ahora Cuba, de que mientras el imperialismo trata de aplastar a Venezuela, Cuba como que no se alía, pero afloja el nivel de tensión con Estados Unidos, ¿no? Y la respuesta es muy simple, ¿verdad? O sea, la tensión con Estados Unidos no es un problema cubano. O sea, no es Cuba que bloqueó a Estados Unidos, es Estados Unidos que bloquea a Cuba. No es Cuba que desembarcó mercenarios y que tiró armas y que hizo acciones de sabotaje a lo largo de todos estos
casi 60 años, ¿verdad? O sea, no son 60, son 50 y pico, bueno, de revolución. Entonces, si Estados Unidos, si el presidente Obama dice, nos equivocamos de camino, ojo, Obama no renuncia a destruir la revolución cubana, ¿no? Lo dice claro, nos equivocamos, por este camino no vamos a tratar otro camino, pero vamos a empezar a levantar algunas de las medidas de agresión terribles, ¿no?, que se han llevado adelante contra la revolución cubana a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué va a hacer Cuba? Va a decir, no, vamos a seguir bloqueados, no queremos que nos desbloqueen, ¿no? O sea, no queremos que Cuba pueda efectuar transacciones financieras con el resto del mundo como cualquier otro país. Pueda, una empresa que le compra a Cuba le pueda transferir el dinero a través del sistema SWIFT, que es el sistema que se usa todo el mundo, ¿verdad?, para transferir dinero entre distintos países, ¿no? No queremos que Estados Unidos compre mercancías cubanas fabricadas en Cuba, o que Cuba pueda comprar insumos para sus equipos médicos fabricados por empresas que tienen participación norteamericana, que ahora no lo pueden hacer, ¿verdad? En fin, no voy a entrar a detallar la inmensa y la profunda cosa del bloqueo, porque realmente para el que no lo conoce es difícil de imaginar. Y si quieren, lean el tema, estudien un poco el tema, no es muy difícil, está lleno de materiales en internet. Entonces, ¿y Cuba qué va a hacer? Va a decir, no, miren, no, nosotros queremos seguir bloqueados, queremos seguir no pudiendo comprar insumos para nuestros equipos médicos, no queremos seguir pudiendo comprar insumos para alguna maquinaria que tenemos, porque ¿qué pasa? Cuba compra una maquinaria, no sé, en Japón, ¿verdad? Y después, a los 2 años, una empresa yanqui compra la mitad de esa empresa japonesa. Y ya esa empresa japonesa no le puede vender repuestos para esa maquinaria que compró Cuba. Es así. Entonces, ¿qué pasa? El costo económico que tiene eso es simplemente incalculable, ¿verdad? Entonces digo, yo creo que a Cuba se le ha exigido mucho y Cuba ha dado mucho, pero hay un momento en el cual es un absurdo, ¿verdad? Y de todas maneras, si el bloqueo sigue, vamos a entenderlo bien, lo que ha habido es el levantamiento de algunas medidas colaterales. Las principales medidas del bloqueo siguen vigentes. La más importante, a mi entender, es la prohibición de los ciudadanos de Estados Unidos de viajar a Cuba. Esa es la más importante. Y sigue vigente, salvo excepciones que están bien establecidas por la ley y cuya violación implica penas económicas muy grandes y penas incluso de prisión, ¿verdad? Entonces, bueno, yo qué sé, ya creo que hemos contestado las preguntas y agradecemos porque no veníamos dispuestos a hablar de eso, pero para mí es una obligación de gratitud, ¿verdad?, con el pueblo cubano, porque nosotros fuimos objeto de la solidaridad del pueblo cubano mientras nos tocó estar exiliados, ¿no? Bueno, acá dice, por lo que hablaron el programa pasado, le hablaba de lo que hablaron el otro lunes Andrés. A ver si tú Bueno, no, sí, Andrés está bien. Hablamos, sí. Nosotros hablamos de la situación internacional en China, de los cambios geopolíticos que se están dando progresivamente en el mundo, ¿verdad? De la reducción del papel de Estados Unidos a nivel internacional, y en eso yo estoy de acuerdo con Andrés, ¿no? O sea, la relación que establecen los países con China, los países de América Latina, es una relación que tiene todas las características de una relación de dependencia, ¿no? O sea, también debemos decir algo, ¿no? China no está invadiendo a nadie, ¿verdad? O sea, no hay antecedentes
que China, por lo menos después de la revolución en 1940, que triunfó en 1949 bajo el liderazgo de Mao Zedong, no hay un antecedente. Bueno, China sí invadió Vietnam. Invadió Vietnam. Lo dijiste en el programa pasado. Lo dije en el programa pasado, ¿verdad? Sí, invadió. Sí, tiene antecedente de agresión militar también. En este momento lo que uno ve es una penetración de capitales chinos muy importante. En particular voy a citar dos casos, tal vez no sea amable, pero es la verdad. Con Venezuela, con Ecuador, China se ha transformado en un financiador importante, ¿verdad?, de esos países, y ha establecido compromisos de suministro de dinero, de otros bienes de capital, pero a cambio de petróleo, ¿no?, y de compromisos de suministro de petróleo. El otro día leíamos precisamente un artículo en relación a Ecuador, ¿verdad?, de Alberto Acosta, que las condiciones en las cuales Ecuador estaba tomando dinero prestado de China a cambio de suministro de petróleo no eran nada simpáticas, nada benévolas, ¿verdad?, condiciones duras. Y en eso sí, no tengo ninguna duda, le doy la razón a Andrés, ¿no? Ahora, los países que se plantean una transformación revolucionaria, y bueno, tienen adelante un camino largo y un camino duro, ¿verdad? De eso no cabe duda, ¿no? Por más que Cuba tuvo el apoyo de la Unión Soviética, igual fue un camino duro, y bueno, y en determinado momento se derrumbó la Unión Soviética. La Revolución Cubana, contra todos los pronósticos, sobrevivió, pero tuvieron que soportar el periodo especial, que fue durísimo, periodo en el cual, simplemente, ¿no?, la población adelgazó. O sea, no adelgazó porque hacían régimen, adelgazó porque no había comida, ¿verdad? Entonces nosotros, todo eso todo eso son lecciones, ¿no?, que da la historia de lo difícil que es el camino de la revolución, pero bueno, también es el camino de la dignidad, ¿no? O sea, porque sí es verdad que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Yo de eso estoy convencido, ¿no? ¿Tiene algo para decir, compañero? Para decir algo más acá, un poquito del país, que nos enteramos antes de venir acá, porque esto también es una preocupación de los trabajadores, digo, ¿no?, y de los oyentes, del tema del TISA, de que el gobierno entró secretamente el año pasado, ¿no? El tema de las vinculaciones del PICNT con el gobierno, entredichos entre la cúpula del PICNT y Almagro. El PICNT dice que no sabía, Almagro dice que sabía, Mónica Xavier dice que hubo falta de comunicación por el TISA entre el Frente Amplio y el gobierno. Hoy Astori salió diciendo que a él le contaba de que entre 2013 y 2014 hubieron reuniones para informar al Frente Amplio del ingreso al TISA. Ahora nos enteramos antes de venir acá de que el PICNT convoca un parito de 4 horas para el día jueves, que están así entre comillas, ¿no?, en contra del TISA. Pero vos no crees en nada. Entonces, y Astori hoy dijo, Astori dijo y dio a entender de 4 horas, dio a entender que del TISA se entró y no se sale, digo, ¿no? Y habló del tema del software y esto y lo otro. Pero lo más lindo de todo esto, digo, ¿no?, porque digo, uno ya ve todo esto que está montando, digo. Soy demasiado de confiar. No, tengo escepticismo, pero me sobran razones para tener escepticismo al respecto. Concretamente, hoy estuvimos viendo unas cuantas informaciones internacionales, el blog del Muerto levantó información, Noticias Uruguaya, el blog de Noticias Uruguaya también. Estuvimos viendo unos videos del año 2014 de unos alemanes que está traducido al español, que hablan del TTIP y hablan del TISA, o sea, hablan del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿tá?, por un libre comercio todos, ¿no? Y que eso evidentemente que hay una movilización en 700 ciudades de Europa
pero movilizaciones de cantidad de gente, ¿no? En España, como de 56 municipios, y hablan también del TISA, los catedráticos y los sindicatos, de todo lo perjudicial que es, una cuestión secreta, y que tienen cláusulas que son de no revocación, y los que ingresaron, como ingresaron secretamente el año pasado, de estos creo que son 24 miembros dentro de la superpotencia, Estados Unidos, China, Australia, Canadá, etcétera, los que entraron aceptan a pie juntilla todo lo que es la liberalización de esos servicios. Entonces, Astori no está diciendo toda la verdad con el gobierno. Después lo otro, el parito del PCNT no resuelve nada, porque a la altura de las circunstancias, si quisieran cambiar esto, deberían hacer un paro por tiempo indeterminado con movilización de todos los trabajadores, ocupación de todos los lugares de trabajo, ¿tá? Y bueno, y hacerlo con todo, cosa que no está dispuesto el PCNT. Lo que están haciendo es gatopardismo, para decir de que están en contra del TISA, pero en realidad no están en contra, no están tan en contra, ¿no? Porque llevar la lucha de clase de la clase trabajadora al proletariado a ese nivel exponencial, la dirección del PCNT no quiere. Bueno, antes de terminar, ay, William, defendiendo lo indefendible, se me cae un ídolo, dice un oyente. Bueno, mira, si me caí, espero primero que no fuera de muy alto, o sea, que no fuera muy ídolo. Y estoy contentísimo, porque la verdad que la idea de ser ídolo me pone nerviosísimo. Y con esto redondeamos, y hasta el lunes que viene. Nos manda Bruno acá, el Führer Bruno, y nos despedimos hasta el lunes que viene.